para dar la palabra al compañero John Freddy, economista de la Universidad Nacional, investigador del Grupo de Economía Digna, líder, dirigente también del proceso de auditoría por la deuda pública, que nos va a traer una presentación detallada con cifras para poder profundizar y presentarle las cifras al gobierno y mostrar el panorama de por qué los funcionarios públicos sí creemos que es digno y es posible un aumento del 8% como lo estamos presentando hoy en la mesa. Muchas gracias. Adelante, don Freddy. Agradecer a CT Ustrac por la invitación, a Funger por la invitación el día de hoy. Voy a, digamos, que dar un pequeño análisis sobre la economía en Colombia a partir del deterioro, ¿no? de los procesos económicos que el gobierno pretende manifestar, que es desde, digamos, la entrada de la pandemia del COVID-19 a principios del año 2020. En otros documentos se manifestará que será por la caída del precio del petróleo y de las materias primas a partir del año 2014-2015, pero que evidentemente lo que se puede observar en un análisis histórico de la economía colombiana es que existe un deterioro profundo de los ingresos tributarios, una transferencia de las cargas tributarias desde el capital hacia el trabajo, generando claramente un aumento de la desigualdad. Hace unas semanas sale un informe del Crédito Global Suizo sobre un informe anual de riqueza donde manifiesta que en el mundo el 1% de los grandes capitalistas tienen el 45% de la riqueza y dan un dato que es mucho más escalofriante. Dicen que aproximadamente 3 mil millones de personas en este momento carecen de cualquier patrimonio. Es decir, que son personas que viven al día a día y viven de sobreendeudamientos, porque la lógica del sistema es que ha partido no a la lógica de sustentar las necesidades por medio del salario, sino por medio del endeudamiento. Entonces estamos viendo una lógica en la cual nos ha impuesto un modelo económico-político que algunos dirán neoliberalismo, otros le diremos régimen de acumulación financiarizado, en el cual se ha generado, por ejemplo, el aumento de las desigualdades, se ha generado la modernización, la llamada modernización del Estado, que es pues la captura del mercado a la institución estatal y por ende la precariedad del mismo Estado. Y también podemos observar la relación que tiene con la naturaleza, ¿no? Un modelo productivo avasallador que ha generado emergencias sanitarias que nos tienen al día de hoy en un momento de cierre económico, un cierre por salud pública, que no se deriva de tan solo una persona que estaba consumiendo un alimento o un animal exótico en Asia o en la parte asiática del mundo, sino que realmente lo que se deriva es de una desproporción en los modelos de producción, en este modelo de producción neoliberal. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva, la segunda diapositiva, nos manifiesta los ingresos tributarios. Pasamos la diapositiva, por favor. Esta diapositiva nos manifiesta los ingresos fiscales en Colombia entre 1970 y 2017. Y podemos observar, por ejemplo, el declive, el deceso de los aranceles desde 1970 hasta el año 2020, pasando de 33%, que era la tasa de ingreso por aranceles en 1970, al 2% en 2020. Y algunos se preguntan, ¿por qué se acabó la industria en el país? ¿Por qué se acabaron miles y millones de empleos? Podemos observar que ese deterioro, acabando los aranceles del país, por un lado, se genera un deterioro en los ingresos fiscales de la nación, pero por el otro lado se genera también un proceso en el cual se deja de lado, digamos, la protección a la producción nacional y se hace claramente más rentable pues comprar lo que se importa y no lo que se produce en el país, generando pues las tasas de desempleo que vemos, ¿no? Tasas de desempleo que están alrededor en este momento del 16%, claramente afectadas por el tema de la pandemia,
pero que si lo vemos globalmente como estructura del empleo, podemos observar la informalidad que ya ronda el 55-56% mal contado. Algunos otros institutos manifiestan que estamos en informalidades de 60 y 65%. Informales que no alcanzan a recibir un salario mínimo, alcanzan a recibir 300 o 400 mil pesos, y eso, si lo llevamos al campo, puede reducirse a 200.000. Pero la lógica de este sistema ha generado que se reduzcan algunos tributos y se aumenten otros. ¿Y a dónde se ha transferido esas cargas tributarias? Ustedes pueden ver la línea roja, que es los tributos que ingresan al país por resultados del IVA, del impuesto al valor agregado, y pueden observar cómo aumenta desde 1970 del 9% a rondar el 42%. Estamos diciendo que realmente los ingresos de la nación desde 1970 a 2020 se han transferido a las cargas de las personas, a uno de los tributos que es el que más mantiene las discusiones económicas y políticas a partir de su regresividad y a partir de la dinámica que impacta en mayor medida a las personas con menor poder adquisitivo. Entonces podemos observar cómo un tributo que era directo hacia el capital se reduce mientras otro tributo aumenta entre 1970 y 2020, y que va a golpear directamente a los trabajadores. Va a golpear directamente a los trabajadores, pasando claramente de una dinámica de tener un impuesto del IVA del 3 o el 5% a pasar a tenerlo en este momento al 19% y con intentonas de subirlo mucho más. En ese sentido también podemos observar el impuesto a la renta, que si ustedes lo ven allí, digamos que se mantiene estable, pero en la realidad aquí hay un problema, y es que el impuesto a la renta ha generado una estabilidad a partir del aumento del margen gravable de las personas. Es decir, y entre menos recursos se tenga, vamos a comenzar a pagar este impuesto de renta, y a los grandes capitales los vamos a dejar exentos. Y allí un problema fundamental, y es cómo se ha transferido estos ingresos tributarios y cómo las cargas tributarias han caído en el trabajo y no en el capital. Y eso ha generado una distorsión claramente, y por ende vemos los grandes déficits fiscales de la nación. En este momento está alrededor del 8.6% del PIB, aproximadamente 88 billones de pesos. Para el año 2020 se hablaba de 7.6, 7.5. Estamos hablando de un aumento del déficit fiscal, pero un aumento del déficit fiscal por las lógicas propias de la tributación en el país, una tributación inequitativa, desigual, que solo profundiza las lógicas de apropiación del capital en unas pocas manos. Por favor, avanzamos. Aquí podemos ver, lógicamente, en la exposición del primer docente, del profesor Alejandro Torres. Él nos manifestaba todas las reformas tributarias. Aproximadamente se dice que son 20 reformas tributarias entre 1990 y el 2020. Yo tan solo voy a hablar de las últimas dos, la ley de financiamiento y la ley de crecimiento, en las cuales se dice que estas han impactado en el déficit fiscal en aproximadamente 40 billones de pesos. ¿Y por qué afectó estas dos reformas a los ingresos tributarios del país? Porque por un lado, estas dos reformas tributarias pintadas como leyes de crecimiento y leyes de financiamiento sí pudieron generar la reducción y gabelas, exenciones y deducciones tributarias al gran capital. Esas dos leyes generaron esas deducciones, exenciones y reducciones que generan un déficit fiscal de 40 billones, pero no lograron el segundo cometido, que era aumentar los ingresos tributarios indirectos y regresivos por medio del aumento del margen gravable del impuesto a la renta y por medio del aumento del IVA. Es decir, el gobierno de Iván Duque no ha podido aumentar los ingresos tributarios a partir de la lógica que se ha planteado desde 1970 y que se ha profundizado en 1990 y que mantiene un déficit fiscal de 40 billones. Entonces, si sumamos esos 40 billones de déficit fiscal que generan estas dos reformas tributarias,
anudado al déficit histórico que teníamos, que era de 46 billones, si lo sumamos nos da los 86 billones que en este momento está el país en déficit fiscal. Ese déficit fiscal es un déficit estructural, no parte por las lógicas de un aumento de seguridad alimentaria o como se quiere plantear sobre los subsidios focalizados que se han transferido. No es real. La realidad de este déficit fiscal se deriva de los malos manejos de las administraciones del gobierno de Iván Duque y en cabeza de su ministro de Hacienda actual y el que pasó, que claramente sabemos las lógicas que ha, digamos, históricamente manejado. En ese sentido, nosotros tenemos que evidenciar que los malos manejos de la política fiscal no pueden recaer en los trabajadores y mucho menos en los servidores públicos. Estos malos manejos que llevan a 86 billones de déficit fiscal parten de una lógica de manutención del sistema de política fiscal y de economía política y de desarrollo hacia afuera, en la cual se beneficia las grandes compañías transnacionales extractivistas que les digo, de paso, para hablar un poco de la porción de trabajo o la realización de trabajo o la asignación de trabajo que genera estos sectores. El sector de explotación de minas y cantera, estoy hablando para diciembre de 2019, tan solo aportaba 153,000 empleos. Estamos hablando que explotación de minas y canteras tan solo genera 153,000 empleos. Y si hablamos del otro sector, que es el beneficiado por el gobierno, como es el sector de intermediación financiera, tan solo aporta 308,000 empleos en el país. Es decir, que estamos hablando de menos de 500,000 empleos en el país, donde estamos hablando de un grupo de trabajadores de aproximadamente, digamos, de trabajadores que están activos, de aproximadamente 24 millones de trabajadores y trabajadoras. Estamos diciendo que claramente estos sectores no están jalonando el empleo en el país, no son los que generan empleo y no son los que generan estabilidad y mucho menos justicia social. Estamos hablando de una 41 parte de producción de esfuerzo laboral o de construcción de empleos. Entonces estamos observando cómo, por ejemplo, se dice en un estudio de justicia tributaria en la cual se evidencia que alrededor de entre 40 y 80 billones de pesos son las exenciones, reducciones y reducciones para el sector de minas y canteras y también para el sector financiero en el país. Entonces estamos viendo cómo el gobierno genera unas exenciones tributarias por un lado a esos sectores, pero esos sectores no son los que jalonan en la realidad la economía en el país. Por ejemplo, más adelante vamos a ver el presupuesto general de la nación y el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2022, donde se evidencia que, por ejemplo, uno de los sectores que aporta al país, que aportaría una seguridad alimentaria, que aportaría un desarrollo integral de la sociedad colombiana, como es el sector agropecuario, que aporta aproximadamente 3 millones de empleos en el país, es uno de los sectores que menos recursos recibe del Estado y que en el proyecto para el próximo año, el presupuesto general, se reduce su asignación presupuestal. En la emanación de este diálogo, de este acuerdo salarial entre el gobierno y los trabajadores estatales, se manifestaba de que cómo es posible que se hable de 25,4 billones de pesos, que es, según el gobierno, el costo del pliego laboral. Y yo les voy a decir algunos datos también, porque me parecieron un poco odiosas las comparaciones, y se dice que aproximadamente el servicio de la deuda pública que pagamos al año, no estoy hablando de la totalidad, lo que pagamos al año es 2.7 veces más que lo que está pidiendo los trabajadores de los servidores públicos en Colombia, que estas exigencias del pliego laboral no solo se derivan en el aumento salarial, sino en un aumento en las condiciones de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos. Estamos hablando que ese servicio de la deuda absorbe 2.7 veces más. Es decir, que recursos existen, la disposición política parece que no. Igualmente, 2 veces menos es el coste fiscal de los casos de corrupción al año en el país.
se dice que aproximadamente son 50 billones los costos fiscales por detrimentos patrimoniales. Y aquí les digo una cosa, es que la corrupción no es solo el hecho consumado de que se pierden los recursos, sino que sobre el hecho, esos recursos son apoderados por el Estado, es decir, esas deudas son socializadas por medio de emisión de deuda. Ya lo supimos y ya fue también aceptado por Contraloría, en el cual se evidenció que el caso de corrupción de Reficar, que generó entre 14 y 18 billones de pesos en corrupción en detrimento patrimonial, fue asumido por el Estado y fue asumido a partir de emisión de deuda, de empréstitos. Es decir, que nosotros terminamos pagando en doble vez esos casos de corrupción. Por un lado, los detrimentos patrimoniales, por el otro lado, pagando una deuda que no debería pagar el pueblo colombiano porque se deriva de un detrimento patrimonial, y esos detrimentos patrimoniales deberían tener unas responsabilidades de los servidores de esos directivos, y esos servidores deberían pues hacerse, ¿no? Hacerse la lógica normativa del país con una acción de repetición, pero claramente la acción de repetición en el país pues no tiene una buena aceptación a partir de esa dinámica de captura del Estado. Igualmente se puede observar que desde el año 2020 hasta el año 2022 se ha transferido al sistema financiero aproximadamente entre 60 y 80, si no es más, algunos datos dicen que son más de 100 billones de pesos que se han transferido desde el gobierno a las entidades financieras como una lógica de derrame, una lógica en la cual se genere un jalonamiento de la demanda, pero en la realidad lo que ha pasado es que estos recursos que se han girado desde el gobierno a las entidades financieras se han quedado con los recursos, han bajado en cierta medida la emisión de créditos para las pequeñas empresas y se han quedado claramente las grandes empresas que hacen parte de estos monopolios financieros con los recursos que el Estado ha girado. Y estamos hablando que entonces aproximadamente esa transferencia de los recursos que se han transferido a las entidades financieras por parte del gobierno en el momento de la pandemia es 4 veces el costo del pliego laboral de los trabajadores del servicio público. Entonces sí existe recursos existen. El problema es que si existe viabilidad política. Por favor, continuamos. En esta gráfica podemos evidenciar el déficit fiscal, podemos observar claramente pues, lo que les manifestaba, aproximadamente para el año 2019, diciembre de 2019, estábamos en un deterioro del 73 billones de pesos, aproximadamente el 7,3% del PIB, evidenciando que no fue la pandemia la que generó este derrumbe de la economía, sino que se deriva claramente de un modelo de desarrollo que privilegia la extracción de recursos naturales y que esa extracción de recursos naturales solo se mantiene a partir de los altos precios especulativos de las materias primas a nivel internacional. Ya lo decía el exministro Cárdenas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que por cada dólar que se dejara percibir al año por renta petrolera se dejaba de ingresar al Estado 400 mil millones de pesos. Si nos pasamos de 2014 a 2016, cuando cae de 122 aproximadamente a 40, estamos hablando de aproximadamente unos 36 billones de pesos. Allí vemos también cómo las lógicas económicas de reprimarización de la enfermedad holandesa no se han superado y por el contrario, en el marco fiscal de mediano plazo se liga mucho más hacia la recuperación de la economía, hacia la profundización de la reprimarización de la economía, hacia la dinámica de generar mayores reducciones y excepciones a estas empresas y a estos sectores que claramente pues en un momento adecuado, en un momento en el cual se está ampliando la dinámica monetaria a nivel internacional, los precios del petróleo han aumentado, en este momento están en 75, 76 dólares, pero esa dinámica de los precios altos posiblemente no se mantenga a partir que la Reserva Federal ya dijo que iba a reducir o congelar las reducciones de las tasas de interés.
Entonces podemos observar claramente que la lógica, la proyección de los gobiernos, la proyección económica del gobierno, pues ha sido desfasada en los últimos casi que 50 años y si ustedes quieren en los últimos 8 años. Y aquí podríamos hablar de responsabilidades de todo tipo de servidores, pero de los servidores directivos, de esos directivos que tienen el manejo de la economía. Por favor, pasamos la diapositiva. Aquí podemos observar cómo alguna de las lógicas para implementar estas reformas tributarias es, pues claramente si podemos generar exenciones, reducciones, bajas en la asignación para que se pueda generar empleo, si les podemos reducir, digamos que tributación a esas grandes empresas, lo que va a retribuir es en el aumento del empleo formal en el país. Pues si ustedes ven esta gráfica, se puede observar que desde el año 2015 se ha aumentado la tasa de desempleo, tanto en miles como en porcentaje. Podemos ver el aumento que pasa de desempleo de 2.151.000 a rondar los 3.757.000 en el año actual, a cifras de hace 2 meses, el último informe que nos da el DANE. Pero evidentemente, si ustedes siguen, como para no caer en la discusión de, bueno, esta lógica del aumento de aproximadamente 1 o 2 millones de trabajadores en desempleo se deriva por el tema de la pandemia, podemos evidenciar que en el 2017, 2018 y 2019 creció el desempleo en aproximadamente entre 70.000 y 80.000 trabajadores por año. Entonces, realmente estas reformas tributarias que están diciendo que generando gabelas y reducciones a estos grandes sectores, al sector minero energético y el sector financiero, pues no están generando empleo. Las lógicas entonces de construcción de las reformas tributarias están erradas. Entonces, aquí están las lógicas, están los números. Nos gustaría que nos controvertieran porque no siempre la lógica es tenemos que generar reducciones y exenciones a estas empresas para crear empleo y en los datos eso no se manifiesta en la realidad. En la realidad no se manifiesta la reducción del desempleo en el país, por el contrario, ese desempleo aumenta. Entonces, la lógica de reducir la tributación al gran capital, pues no deriva de una decisión digamos económica, sino de una decisión política o de una decisión de amiguismo o de rentabilidad entre empresas. Por favor, continuamos. Aquí podemos ver una lógica que es muy importante, se hablaba también desde algunos actores de la sobreexplotación laboral en Colombia. Y yo quiero manifestar cómo desde el año 2004 al año 2020 se observa un aumento del salario mínimo del 144%, sumado. Ustedes pueden ver, 144% ha aumentado el salario mínimo desde 2004 a 2020 y ese aumento del salario mínimo no equivale a las necesidades de la canasta básica familiar para una familia promedio. Se dice que una familia promedio en Colombia necesita 4 salarios mínimos. Entonces, ¿cómo vive una familia colombiana al mes? ¿Cómo puede sobrevivir una familia colombiana? Pues sobrevive a partir de una dinámica que es la financiarización, el aumento del crédito, el aumento de la cartera de crédito. Y ustedes evidencian cómo desde el año 2004 al año 2020 la cartera de crédito aumentó 684%. Es decir, que ha aumentado más el endeudamiento de los hogares que lo que aumenta el salario. Entonces allí estamos viendo una desconexión radical en la construcción de una economía que se piense pues una justicia social, ¿no? Estamos observando unas familias sobreendeudadas y ese sobreendeudamiento lo que deriva es en el aumento de las carencias de los hogares, el aumento de la sobreexplotación, tener que buscar otro trabajo o tener que buscar una deuda para renegociar la otra, y esto está llevando a un punto de insolvencia en las mismas deudas de los hogares. El día de ayer el DANE sacaba un análisis económico trimestral en donde evidenciaba que en el último año las deudas de los hogares pasaron, en el año 2019 pasaron de ser 11 billones al 2020 40 billones. Entonces, ¿cómo se mantuvo el pueblo colombiano en pandemia? No fue por los subsidios focalizados de 120.000 pesos, fue por el aumento de créditos odiosos
créditos que están alrededor de 24 o 25% tasa de interés, y eso, si no hablamos del microcrédito, ¿no? Porque aquí se habla del emprendimiento como una lógica individual. Si usted no es productivo es porque no quiere ser productivo, pero ¿cómo ser productivo en un país que el microcrédito, la tasa de interés es aproximadamente el 50-52%? Es una lógica de gota a gota. En esa lógica podemos observar que esa financiarización de la economía está por explotar. No solo, y eso lo sabe el ministro y lo saben todos sus asesores, no solo estamos en un momento de crisis de deuda pública, estamos en un momento de crisis de deuda privada que puede estallar y que puede generar un deterioro de la economía nunca antes visto, y que tenemos que fortalecer claramente los salarios de los trabajadores si queremos transformar la economía del país, pero también el modelo de desarrollo, cómo generamos ingresos para el país que sean sostenibles y que no deriven de la mayor explotación del trabajo. Y en ese sentido, entonces, la lógica es que a partir de 1990 el gobierno y el Estado ha generado un aumento del despojo de patrimonio de las personas, pero el despojo también de las conquistas sociales, de la sobreexplotación por medio de la reducción del salario y el manejo de créditos de los hogares, y el aumento de la opresión fiscal. Ya lo habíamos visto, ¿no? El aumento desde el 9% de 1970, que era la porción que ingresaba por IVA, a el 42% actual. Por favor, continuamos. En esta gráfica podemos observar la deuda bruta del sector público nacional, sector público no financiero en Colombia a marzo del año actual, del año 2021. Y podemos observar los aumentos impresionantes que se han dado en las últimas 8 años, podría decir yo, a partir claramente del deterioro de las condiciones de intercambio internacional, el deterioro de los precios del petróleo y las materias primas. Pues pasamos de una deuda total, de una deuda pública bruta total de 330 billones a rondar en el año 2018 503 billones. Y vamos a hablar de este gobierno en particular. Este gobierno toma al Estado con una deuda de 500 billones y a marzo del año 2021 ya la tienen 743 billones de pesos. Y esta deuda equivale al 73.4% del PIB, la deuda bruta del sector público no financiero, que tiene allí, digamos que el análisis de la deuda se debería generar a partir de esta deuda bruta del sector público no financiero, porque allí se tienen en cuenta las entidades descentralizadas. Recuerden la crisis de la década de los 90 con la crisis de los sectores descentralizados. Y en ese sentido, entonces, estamos en un nivel de endeudamiento de 73.4%, donde la Comunidad Andina de Naciones, no lo dice cualquier entidad, lo dice la Comunidad Andina de Naciones, la sostenibilidad de la deuda de los países de América Latina se encuentra en 50%. Y si no, vayámonos a los esposos Reinhardt, que eran asesores del Fondo Monetario Internacional, que también manifiestan que la sostenibilidad de la deuda se encuentra por debajo del 50% para los países periféricos. Es decir, que estamos en un momento de crisis de deuda a partir de los malos manejos gubernamentales. Y dirán, ¿por qué malos manejos? Necesitábamos recursos. Ya sabemos que en primer lugar se necesitaron recursos por las reformas tributarias que generaron excepciones y reducciones para el gran capital y que no generaron justicia social para el país. Y en segundo lugar, evidenciamos que el problema también es de un manejo del modelo de desarrollo que privilegia la reprimarización y no la producción nacional. Y en segundo lugar, si ustedes se van ya a las minucias de esta imagen, podrán observar que la deuda externa entre el año 2018 y el año 2021 aumenta. Y ustedes van a decir, bueno, pero pues digamos que nos endeudamos internamente, externamente, ¿qué problema existe que nos endeudamos externamente? Pues que este endeudamiento externo en un 90% está puesto en dólares. Y sabiendo que hay un deterioro de la moneda, de la tasa de cambio, el gobierno lo que hizo y el ministerio lo que realizó fue un aumento de la emisión de deuda externa. Es decir, un aumento de esa deuda externa puesta en dólares, sabiendo que va a generar a la postre un detrimento patrimonial
Ya hay investigados, ¿no?, por manejos de deuda y por renegociación de deuda. ¿Será que esto no amerita una responsabilidad patrimonial de algunos directivos del Banco de la República y también algunos directivos del Ministerio de Hacienda que manejan como si fuera un bolsillo propio las arcas del Estado? Podemos observar el aumento, ¿no?, cómo pasa de aproximadamente de 200 billones casi a que a rondar a los 310, 320 billones de pesos la deuda externa, que el 90% está puesta en dólares. Por favor, continuamos. En ese sentido podemos ver la tasa de cambio, y es que la tasa de cambio no solo se ha depreciado en el último año o en los últimos 2 años, y esto no se necesita ser un gurú de la economía para evidenciar que uno puede hacer proyecciones y decir desde el año 2012 hasta el año 2015 hay un deterioro de la moneda y eso posiblemente se mantenga en el tiempo a partir del deterioro de la economía internacional y a partir también de la reducción y de la desaceleración de la economía en las grandes metrópolis. En ese sentido, ustedes pueden observar cómo en el año 2012 pasa la moneda, el peso colombiano por dólar pasa de 1.768 pesos a lo que está el día de hoy, que es aproximadamente 3.760 pesos, ¿no? Un aumento o una devaluación de aproximadamente el 110%. Ese 110% de devaluación de la tasa de cambio genera un aumento o una presión de gasto en deuda. Es decir, que ese 110% posiblemente ha generado un aumento de reflejo de las deudas puestas en dólares en un 110%. Entonces, ese 110% que estamos pagando por los malos manejos de los gobiernos, ¿quién los va a pagar? ¿Los va a asumir nuevamente la deuda pública o realmente va a existir una responsabilidad de estos tecnócratas que, evidenciando el deterioro de la economía internacional, mantienen al día de hoy la emisión de deuda externa, pasando por encima de las necesidades del pueblo colombiano, donde esa deuda pública y el servicio de la deuda pública en la discusión de los presupuestos generales de la nación es priorizada? Por favor, continuamos. En esta tabla podemos observar el presupuesto general de la Nación para el año 2021, el que fue ley ya, y el proyecto de presupuesto general para el año 2022, donde observamos en una línea amarilla el servicio de la deuda pública. El servicio de la deuda pública para el año en curso está en 69.546.000.000.000 de pesos. Estamos hablando de 69 billones, estamos hablando de 3 veces más lo que exige los trabajadores del servicio público, y que no solo es el aumento salarial, sino es una condición de dignidad para el grueso de la población colombiana y para generar la satisfacción, el aumento de eficiencia y eficacia de la función pública. Pero vemos cómo en el proyecto del presupuesto general de la Nación para el año 2022, el proyecto manifiesta que se va a invertir o se va a trasladar recursos del Estado por 71 billones de pesos, un aumento de aproximadamente 1%. Estamos diciendo que en un momento en el cual el Estado está diciendo que habla de austeridad en el gasto, se va a aumentar aproximadamente 1 billón de pesos para el pago de la deuda que, como ya hemos evidenciado, parte de casos de corrupción, parte de casos de detrimento patrimonial, parte de casos de malos manejos gubernamentales, los cuales no deberían ser pagados. Debería haber una moratoria a la deuda pública, una renegociación de la deuda pública, una forma en la cual los trabajadores y el pueblo en general pudiera discutir la legitimidad de la deuda. ¿Esa deuda se emitió para salvaguardar los derechos del pueblo colombiano o para salvaguardar los intereses corruptos de unas ciertas élites en el Estado? Segundo, la legalidad de esa deuda. Se evidencia que en 1991 se dio algo de una dinámica de ley de bonos de saneamiento fiscal, donde se generó una lógica de saneamiento de recursos en el exterior a partir de la compra de endeudamiento estatal. Es decir, que las personas que tenían recursos en el exterior compraban deuda pública y se les saneaba los recursos. Eso no es una deuda ilegítima, ilegal a todas luces, tanto desde la normatividad nacional como internacional. La lógica de sostenibilidad,
Ya les dije que a partir de varios estudios, tanto de ortodoxos como los Reinhardt, los esposos Reinhardt, como también desde la Comunidad Andina de Naciones, la sostenibilidad de la deuda pública está en 50% con relación al PIB. Hoy estamos a 73.4% del PIB. Y la odiosidad de la deuda. ¿Cuánta de esta deuda que se ha emitido en los años ha servido para generar lo que se ha discutido en los últimos meses, que son las prácticas genocidas del Estado en contra de líderes sindicales, de líderes sociales, de líderes políticos, la erradicación de un partido político, de la manutención, por ejemplo, de recursos para posiblemente las dinámicas de falsos positivos? Allí podríamos discutir estos recursos y cómo discutir esos recursos para transferirlo a los que se debería invertir en el país, que es salud, educación, protección social, el trabajo, un salario digno para los trabajadores, con el fin de que se reactive la economía. Tan solo se reactivará la economía si existe un salario digno en el país y un modelo de desarrollo que no privilegie los sectores extractivistas y financieros. Pero acá podemos ver en este presupuesto general de la Nación otros datos. Por ejemplo, ya les decía que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, que aporta 3 millones de empleos, 6 veces más de lo que aporta el sector de minería y el sector financiero, 6 veces más empleo aporta la agricultura en el país, se le va a reducir aproximadamente 800.000 millones de pesos. Pasa de un presupuesto general actual de 2,3 billones a 1,5 billones. Y no existe. ¿Cuál es la lógica del gobierno en reducir la asignación presupuestal para un sector el cual evidencia una lógica estratégica? El país al día de hoy importa aproximadamente 14 millones de toneladas de alimento, evidenciando que la ONU ha dicho que Colombia podría ser la despensa en el país, la despensa para América Latina de alimentos para la región. Es decir, que no existe lógica, no existe una lógica real en la discusión de asignación presupuestal, sino es una asignación presupuestal que sigue las lógicas de las dinámicas financieras, que es privilegiar el pago a los sectores financieros y a los sectores extractivistas por encima de la satisfacción plena de los derechos del pueblo colombiano y por encima de la proyección de un modelo de desarrollo sustentable y sostenible para el país. Y en esa lógica observamos entonces que esa austeridad es para unos, es para el gasto y no para las dinámicas, por ejemplo, de inversión. A mí me cuesta ver este dato y es que aproximadamente se va a aumentar 5 billones de pesos a el Ministerio de Transporte, pasando de 10 billones a 15 billones, donde esos 5 billones no van a generar una dinámica de protección a los pequeños campesinos para que saquen sus productos, sino que van a ser trasladados por las dinámicas de asociaciones público-privadas. Entonces están manteniendo una lógica de esa producción y esa extracción de recursos, más no están en una lógica de profundización y de recomposición de un modelo de desarrollo que ya a todas luces a nivel internacional se ha evidenciado su declive. En ese sentido, también observar otra lógica del gobierno, y es que dice, pues no va a haber recursos porque en este momento tenemos que mantener los subsidios focalizados, todo lo que es familias en acción, ingreso solidario, pero miren ustedes ahí en esta tabla cómo el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social pasa de 15 billones la asignación para este año a 11 billones de pesos, es decir, una reducción de aproximadamente 4.5 billones de pesos se le va a reducir a el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, evidenciando una reducción de esos subsidios focalizados que criticamos, pero aún así ya no los van ni a dar. ¿A partir de qué? A partir de la conformación del llamado subsidio, a partir de la configuración del llamado SISBEN 4.0, que lo que generó fue que miles y millones de familias salieran de esa protección, entre comillas, de esos subsidios focalizados del Estado y que van a entrar a engrosar la línea de pobreza. Y alguna líder sindical manifestaba antes de mi intervención es que nosotros no nos confiamos totalmente de las cifras del gobierno. Y yo les digo a ustedes, ¿cómo confiar cuando hace 4 meses manifiesta el DANE que habían medido la línea de pobreza mal por 10 años? Es decir, que la línea de pobreza no era 267.000, sino que era 327.000, que disculparan,
que es que hace desde el año 2020 al año 2010 se calculó mal, pero que como ya entra una nueva lógica de línea de pobreza, ahora sí se va a calcular de una manera adecuada. Entonces, realmente se evidencia qué responsabilidad existe cuando los cálculos del DANE evidencian que no hay una realidad material de esa línea de pobreza. Por eso entonces la pobreza aumentó en los últimos meses, claramente anudado por el tema del deterioro de la salud pública, por el tema de la pandemia, pero también por los malos manejos económicos y políticos del gobierno. Continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. En este punto podemos observar pues el pliego integrado de los trabajadores del servicio público, o sea, aproximadamente 24.5 billones de pesos, y es que no solo se está hablando del salario, se está hablando de una condición de vida digna no solo para los trabajadores, sino no solo para los servidores y servidoras públicas, sino también para sus familias y para el conjunto de la sociedad. El aumento de la educación en la función pública está directamente proporcional a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y en ese sentido, el aumento, por ejemplo, de presupuestos para educación para los servidores públicos va claramente anudado a la garantía de la dinámica del Estado social, democrático y de derecho en el país. De igual manera, el tema de justicia. ¿Cómo fortalecer el tema de justicia cuando en el país hay 50 billones de detrimento patrimonial y no hay un caso de acción de repetición donde esos directivos paguen con su patrimonio, como debería ser, y no que engrosara la deuda pública con el fin de reducir presupuestos a salud, educación, protección social y trabajo? Continuamos. Aquí podemos ver obviamente la gráfica que también nos presentaba el gobierno y es los aumentos salariales para servidores públicos y para el conjunto de la sociedad, donde se observa que aproximadamente en la mayoría ha aumentado más el salario mínimo. Y si se quiere, nos podemos retrotraer a la dinámica que manifestábamos de la financiarización de la economía y la sobreexplotación. Es que en este momento de la sociedad, en este momento, en la actualidad, el salario y la demanda real están desarticuladas a partir de la lógica del endeudamiento. Y esa lógica del endeudamiento, pues digamos que apacigua muchas luchas. Claramente con ese salario los trabajadores ni los servidores públicos podrían sobrevivir. Sobreviven a partir de endeudamientos concatenados con Éxito, Falabella, bancos privados que, para ser honestos, son una de las más altas tasas de interés a nivel mundial, ¿no? Colombia tiene una de las tasas de interés más altas a nivel mundial, aunque el Banco de la República haya reducido las tasas de interés. Es algo absurdo, ¿no? ¿Cómo se mantienen las altas tasas de interés? Porque claramente no hay un control institucional al sistema financiero. Por el contrario, hay una captura del sistema financiero y sistema extractivista al Estado. Continuamos. Ya para cerrar, solo dejar algunos puntos. Entonces, el primero: los malos manejos fiscales de los gobiernos no deben recaer en la asignación salarial de las y los servidores públicos. Eso es lo principal. Estos malos manejos fiscales y los malos manejos económicos no pueden recaer en una asignación salarial paupérrima. Lo segundo, el pliego de peticiones recoge las necesidades de la sociedad colombiana en la discusión de la asignación presupuestal y los objetivos de desarrollo. Y es que no solo se discute cuando se habla de salario las condiciones del aumento mensual que recibirán los trabajadores, sino de una condición de vida digna. Tercero, el salario de los servidores públicos debe ser competitivo con el propósito de generar un aumento de la eficiencia y la eficacia en la misión del Estado social democrático de derecho. Yo creo que la mayoría de los autores de las teorías de la organización, tanto públicas como privadas, evidencian que hay una relación entre un buen salario competitivo y la eficiencia y la eficacia en las funciones realizadas. Igualmente, una propuesta de moratoria y auditoría de la deuda representaría el bienestar de la función pública y del Estado colombiano. Es decir, realizar esta moratoria como una forma de salvaguardar los intereses de los y las trabajadoras y una auditoría que pudiera evidenciar los rasgos ilegales, ilegítimos, insostenibles y odiosos de la deuda pública en el país, podría blindar la función pública, mayores recursos para la función pública, y esos mayores recursos para la función
función pública claramente que van a beneficiar al conjunto de la sociedad colombiana. Quinto, propuestas que blinden la progresividad de los derechos que constituyen el deber de la función pública y que se acate la base de la Constitución Política de 1991. En la Constitución de Política de 1991, los derechos tienen una lógica progresiva. Y esto no se está cumpliendo la asignación presupuestal. Ya lo veíamos con la reducción presupuestal de varios sectores en el presupuesto general de la nación. Ya hay varios andando, varias tutelas, varias demandas a partir de estos hechos inconstitucionales, a partir de la regresividad de la asignación presupuestal. Y por último, la auditoría de la deuda permitiría evidenciar la responsabilidad de los manejos fiscales con el fin de proteger el patrimonio público y brindar una estabilidad y dignidad al servidor público. Es importante evidenciar que el servicio público también tiene unas fuentes de protección. Tenemos responsabilidades penales, patrimoniales, fiscales, entre otras, y que esas responsabilidades deben recaer ante los malos manejos gubernamentales y los malos manejos económicos. No es posible que recaigan en apretar más los bolsillos de los trabajadores o aumentar la opresión fiscal por medio de reformas tributarias. Hablamos de 2 reformas tributarias. El marco fiscal de mediano plazo dice que hay una reforma tributaria en este año y una reforma tributaria en el próximo año, y no descarta el aumento del IVA, en ningún momento descarta el aumento del IVA. En ese sentido, entonces, para manifestar una estabilidad económica, el gobierno tiene que sí o sí aumentar el margen gravable o el IVA, porque es la lógica de ese modelo de desarrollo pensado hacia afuera que desprotege a los trabajadores, que ha generado una reprimarización de la economía, que ha generado tasas de desigualdad gigantescas y que ha generado claramente procesos de insostenibilidad económica en todas las materias, tanto en públicos como en privados.